sobre un cuerpo. No estoy diciendo que eso siempre se dé de esa manera, o sea, es la condición más general, pero yo puedo tener un problema donde solo tenga flexión, donde solo tenga torsión, donde solo tenga carga axial, o donde tenga una mezcla entre ellas, y la condición más general donde se presente todo a la vez, que es también posible, ¿estamos de acuerdo? Pero no necesariamente obligatorio. Bueno, entonces hoy vamos a empezar a analizar lo que es el tema de la flexión, y para eso les voy a compartir la siguiente presentación. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, profe. Ok. Entonces, en la mayoría de libros, siempre cuando se empieza a abordar el tema de flexión, hacen un apartado especial con respecto a lo que es la flexión pura, propiamente dicha. Vamos a mirar más adelante que realmente tener problemas de flexión pura, pues es poco probable que se dé. Sin embargo, el desarrollo de una serie de ecuaciones me van a servir para analizar la flexión en general. Y por eso se empieza abordando la temática desde esta perspectiva. Entonces, lo primero que hay que definir es qué es la flexión pura. La flexión pura, como lo ven en este dibujo, ¿sí? Se presenta cuando nosotros tenemos un elemento con cualquier configuración geométrica prismática, y ese elemento se somete a un momento, en este caso lo llaman momento M y M', iguales y opuestos, porque no se les olvide que todo el sistema debe estar en equilibrio estático, es decir, si yo hago sumatoria de momentos con respecto al eje del momento, eso debe ser igual a 0, por eso este momento debe tener exactamente la misma magnitud que este momento, la misma dirección, pero diferentes sentidos. Tanto así que generalmente uno de los dos se origina en los apoyos. Por ejemplo, este podría ser un elemento prismático empotrado y esta sería la carga externa. Entonces, esta sería la fuerza reactiva que le origina el apoyo para garantizar que el sistema esté en equilibrio. Pero lo importante al hablar de flexión pura es que los dos momentos deben estar en equilibrio y que adicionalmente solo actúan esos momentos puntuales, esos momentos flectores. Señores, se dice que bajo esa condición el elemento está sometido a flexión pura. ¿Alguien me acuerda, o mejor, me recuerda cómo definimos un momento torsor? Cuando hablamos del tema de flexión, yo les definí lo que era un momento torsor. ¿Alguien me lo recuerda, por favor? ¿Nadie? ¿Me están escuchando? Disculpe que le recordemos qué es. ¿Cuál es la definición de un momento torsor? Es la componente paralela al eje longitudinal. ¿Es un momento que actúa sobre qué eje? Sobre el eje longitudinal. Correcto, es un momento que actúa sobre el eje longitudinal. Si ustedes conocen la definición del momento torsor, pues los momentos flectores son los que no cumplen con esa condición, como el que está representado acá. Si ustedes miran, es el eje longitudinal de este elemento prismático, lo llamaríamos el eje X, ¿correcto? Y si el momento torsor estuviera actuando aquí, estaría actuando sobre ese eje X. Sin embargo, estos momentos que están dibujados ahí no actúan sobre el eje X, actúan sobre el otro. Si llamamos a este el eje Z, entonces los momentos actuarían sobre el eje Z.
y entonces son momentos que actúan sobre ejes perpendiculares a la longitud y se conocen como flectores. Lo mismo también podría existir un momento sobre el eje Y, siendo el eje Y el vertical, y ese momento también sería un momento flector, porque no se les olvide que de los tres momentos, uno es torsor y los otros dos son flectores. ¿Eso está claro? Sí, señor. Ok. Listo, entonces ya definimos lo que es flexión pura y lo que es un momento flector. ¿Por qué no es común que se presente este tipo de condiciones a nivel aplicativo? Porque pues aplicar un momento flector, no se les olvide que el momento es originado por una fuerza, y entonces también debe estar presente esa fuerza, a menos de que esas fuerzas sean iguales y opuestas. Entonces es difícil encontrar como aplicaciones donde eso se dé. Pero vamos a mirar más adelante que las fuerzas transversales, que son los otros tipos de carga que originan flexión, sí es muy común que se presenten en los elementos mecánicos, y que las ecuaciones que dedujimos o que se deducen a partir de esta flexión pura son perfectamente válidos para esas vigas, que es el nombre real o el nombre técnico de esos elementos sometidos a cargas transversales, y por consiguiente las ecuaciones serán también aplicadas para esa condición. Entonces miremos lo que les comentaba anteriormente. Aunque las aplicaciones directas no son como muy comunes, el tema de flexión pura, los resultados obtenidos también tienen relevancia cuando hablamos de cargas axiales excéntricas y cargas transversales. Cuando hablamos de cargas transversales, hablamos de vigas, que son elementos sometidos a este tipo de carga, y vamos a mirar qué es una carga axial excéntrica. Para eso les coloco este dibujo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si nosotros miramos estas fuerzas que se originan cuando uno aprieta esta prensa, una prensa manual, sobre este elemento, que puede ser una barra de madera, una barra metálica, uno la aprieta, se da cuenta que van a aparecer estas cargas. Estas cargas que están actuando sobre la prensa, si nosotros quisiéramos analizar la sección CC', pues debo pasar estas cargas a este punto, como lo observamos acá. Y entonces va a aparecer una distancia perpendicular, que va a hacer que esta fuerza multiplicada por esa distancia me origine un momento. Este momento que tenemos nosotros representados acá. El eje longitudinal de esta barra circular es el eje Y, pero el momento está actuando sobre el eje Z, que es el eje que sale del computador. De tal forma que una carga axial excéntrica me origina los efectos originados por una carga axial céntrica más un momento flector. Y entonces en esta aplicación, que ya es mucho más fácil de visualizarla, tenemos simultáneamente actuando el esfuerzo originado por la carga axial y el esfuerzo originado por la flexión. ¿Eso está claro? Y lo que acabo de decir justifica por qué en el tema de flexión es que se ven las cargas axiales excéntricas. Porque cuando vimos carga axial, solamente nos centramos en cargas axiales excéntricas, porque no manejábamos en ese momento, y hasta ahora lo vamos a empezar a hacer, las ecuaciones de flexión. Las necesitamos para analizar esta sección transversal, si es la que me interesa. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Ok. Y lo otro que hacía referencia son las vigas. Entonces, cuando tenemos un elemento estructural que está soportando cargas transversales como las que vemos acá, ¿sí? Si nosotros hacemos un corte en cualquier sección transversal de ese elemento llamado viga, vamos a darnos cuenta que va a aparecer una fuerza cortante y un momento flexionante o un momento flector, porque el eje longitudinal del elemento es el eje AB, pero el momento está actuando sobre el eje que es perpendicular al computador, es decir, el eje saliendo, que sería el eje Z. Y entonces tendríamos en el caso de las vigas una fuerza transversal y un momento flexionante. De tal forma que la flexión aborda los problemas
tanto originados por los momentos flexionantes como las fuerzas transversales, que en últimas terminan también dando como resultado un momento flector interno que me va a aportar al esfuerzo que está sintiendo esa viga. Tanto así que cuando ustedes ven los libros, generalmente la mayor cantidad de problemas que se desarrollan y que se proponen son vigas. Y eso hace la diferencia en muchos de los enfoques de los libros de mecánica de materiales. Por ejemplo, hay libros muy enfocados hacia el tema de vigas, que en muchas ocasiones se relaciona más con los ingenieros civiles, y por eso ellos toman como libros guías esos de manera específica. Por ejemplo, la Hibbeler. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visualizar el libro de la Hibbeler, y la Hibbeler se centra mucho en el tema de flexión, sobre todo en el tema de vigas. Y por eso es un libro muy apetecido por los civiles, porque ellos con las construcciones que realizan, pues hay muchos elementos que se comportan como vigas, y eso termina siendo un campo de desempeño bastante fuerte en la profesión que ellos manejan. En nuestro caso también la flexión se presenta, no con tanta frecuencia, pero muchos elementos de máquinas sienten flexión, y por consiguiente es un tema que de pronto no es tan visto de manera tan profunda como lo hacen otras carreras, pero sí vemos lo más relevante y lo importante, que es cómo calculamos esfuerzos y deformaciones en este tipo de cargas. Bueno, entonces, continuamos. Vamos a analizar cuál es el comportamiento de un elemento simétrico sometido a flexión pura, para poder llegar a algunas consideraciones que son importantes. Entonces nosotros teníamos este elemento prismático, está soportando unos momentos flectores puntuales, ¿cierto? Tiene un plano de simetría es este plano de simetría que ustedes visualizan acá, y está soportando un momento M y M' sobre dicho plano. Listo, entonces, ¿qué pasa si nosotros cortamos este elemento prismático por acá? Pues va a aparecer una fuerza interna, ¿cierto? Esa fuerza interna debe ser igual a ¿quién? Pues al momento externo que se está presentando. Es decir, si yo corto este elemento prismático por acá, va a aparecer este momento M, que va a ser el momento interno que se origina para garantizar que el equilibrio del sistema no se pierda. No se les olvide el principio que rige el método de las sesiones, que uno muchas veces utiliza el método, pero realmente se le olvida el principio, y que indica que si un elemento se encuentra en equilibrio estático, cualquier sección o porción de ese elemento también debe estar en equilibrio estático. Es decir, que independientemente por donde yo corte este elemento prismático que está en equilibrio, cualquiera de las partes que me quede debe permanecer en equilibrio. Entonces, por eso al yo hacer el corte por acá y retirar esta parte CB, voy a darme cuenta que aquí va a aparecer un momento interno que se transforma en externo al hacer el corte, que me va a originar que esta porción siga estando en equilibrio. ¿Eso está claro? Sí, profe. Señores, ¿por qué me interesa saber eso? Porque no se les olvide que nuestra intención es buscar los efectos que originan la flexión sobre los elementos que estamos analizando. Pero todos los efectos siempre van a depender de una carga, que puede ser o una fuerza o un momento. Y esa fuerza o momento siempre debe ser el interno, el que le corresponde hacer al material. En otras palabras, este momento M que aparece aquí es lo que le corresponde hacer al material para poder garantizar el equilibrio de esta porción. Si el material no es capaz de originar este momento reactivo, porque su capacidad no lo da, porque quedó mal diseñado, porque la sección transversal no es suficiente, como sea, sencillamente, ¿qué va a ocurrir? Pues que como no va a ser capaz de originar la carga que necesita, el elemento se va a fracturar realmente, se va a fracturar en la vida práctica, en la vida real, y entonces es donde ocurre una falla. ¿Estamos? Pero si el elemento está bien diseñado, se seleccionó el material adecuado, las dimensiones, pues sencillamente yo no voy a visualizar más allá que de una deformación, pero realmente la fuerza que está haciendo el material o la carga que debe hacer el material es la suficiente para contrarrestar el efecto de la carga externa. ¿Estamos?
¿Estamos, señores? Sí, profe. Sí, señor. Ok. De tal forma que todas las fuerzas internas que van a aparecer acá, no se les olviden que los momentos son el resultado de la multiplicación de una fuerza por una distancia. Y que un momento de par es aquellas fuerzas que tienen como característica la misma dirección, la misma magnitud, la misma dirección, pero sentidos contrarios y que dan como resultado solo un momento. Si nosotros nos damos cuenta acá, todas las fuerzas internas que tiene que hacer el material deben darme como resultado este momento de par. Es decir, todas las fuerzas se deben anular y el único resultado de ellas debe ser este momento de par que me garantice el equilibrio de este momento externo. Por eso lo digo aquí, las fuerzas internas en cualquier sección transversal de un elemento simétrico en flexión pura son equivalentes a un par. ¿Eso queda claro? Y esa es la razón por la cual se analiza la flexión pura de entrada, digámoslo así, porque el único resultado que yo conozco es que todas las fuerzas que tiene que hacer el elemento deben dar como resultado un momento flector o un momento de par que contrarreste el momento externo. ¿Estamos? Señor. Ok. Si esto fuera una fuerza transversal, aquí aparecería una fuerza transversal también, una fuerza vertical, digámoslo así. Y entonces aparecerían ecuaciones adicionales que me permitan garantizar esa condición de equilibrio. Pero en la flexión pura, esa fuerza transversal no aparece y solo aparecen estos momentos puntuales. Ese momento que aparece ahí se conoce como momento flector en la sección específica. Quiero que veamos esta imagen. Este momento M que aparece aquí se conoce como momento flector en esa sección. Si yo hago el corte en otro tramo, pues va a aparecer un momento. Si el momento es constante a lo largo de toda la vida, tendrá la misma magnitud, pero si no, pues será un momento flector que podrá tener diferentes magnitudes. Eso depende de cuál sea la condición de las cargas externas que actúan sobre el elemento prismático. Y la convención de signos que se maneja es la que me origina una determinada concavidad sobre la viga. Entonces, para eso quiero que miremos esta imagen. Señores, este momento M, este que visualizan acá, ¿es un momento positivo o negativo? Positivo. Es un momento positivo, correcto, es el momento interno, es un momento positivo. Eso va a hacer que esta viga se deflecte, ese es el nombre técnico, se deflecte. O más bien, para que lo entiendan mejor, o para que lo entiendan por ahora, esta viga va a sufrir una concavidad. ¿Sí? ¿Cómo se va a deflectar esta viga? Una concavidad así, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Visualicen el mouse. Sí, profe. Ok. Entonces, como cuando usted coge un cuaderno y le aplica un momento positivo, usted ve que ella adquiere una concavidad. Si la concavidad se presenta mirando hacia arriba, se dice que tenemos un momento positivo. ¿Sí? Y si la concavidad se presenta mirando hacia abajo, se dice que tenemos un momento flector negativo. ¿Eso está claro? Eso es importante que lo tengan presente porque es lo que me va a definir unos signos de los esfuerzos que se van a presentar sobre el elemento. Entonces, un momento positivo es aquel momento que me origina, como muchos estudiantes dicen, que la vinga se ponga feliz, porque da una carita, da la forma de una cara feliz. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que si el momento es negativo, pues una carita triste porque da la concavidad de una cara triste. ¿Eso está claro? Sí, profe. Ok.
Miraremos más adelante de cuando tenemos fuerzas transversales, el diagrama de momentos me quita de encima la condición de tener que aprenderme esos conceptos y simplemente el diagrama me va a indicar si es positivo o es negativo y ya no tendría inconveniente. Entonces, ¿cuáles son las cargas que se van a presentar aquí sobre esta sección que cortamos? Entonces van a aparecer estas cargas, ¿sí? De las cuales en resumidas cuentas nos vamos a poder encontrar que solamente las cargas que actúan sobre el eje X van a tener magnitud y que las demás van a ser cero. Dice acá, mire, denotando por sigma X el esfuerzo normal, esto es sigma X el esfuerzo normal en un punto dado de la sección transversal, que es sigma X por dA. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que nos dimos que el esfuerzo era igual a fuerza sobre área? Entonces, el esfuerzo debe ser igual a el diferencial de fuerza sobre el diferencial de área, haciendo la integral. Entonces, si es sigma X por dA, me está indicando que esto es un diferencial de fuerza. Esto es un diferencial de fuerza. ¿Estamos? Sí, señor. Denotando por sigma X el esfuerzo normal en un punto de variación transversal y por el cortante X, Y y XZ las componentes de los esfuerzos cortantes que ustedes visualizan acá, las componentes de los esfuerzos cortantes tanto en el eje Z como en el eje Y. Se expresa que el sistema de fuerzas internas elementales ejercidas sobre la sección es equivalente al par M, es decir, todas estas fuerzas tienen que darme como resultado este momento. ¿Quién me origina momento en este eje, que es el que me interesa? De estas fuerzas, ¿cuál de todas las que están ahí me origina momentos con respecto a mi eje de interés? ¿Los esfuerzos normales o los cortantes? Los cortantes. No, los cortantes no. No me olvide que este momento sobre qué eje es. Sobre el eje Z, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene distancia perpendicular al eje Z? Los esfuerzos normales. Los cortantes no tienen distancia perpendicular. Sí, mire, el normal es este, y los demás son cortantes. Entonces, de aquí yo logro deducir que solamente los esfuerzos normales son los encargados de originar este momento resultante, mientras que los cortantes no, porque ellos no originan momento sobre Z, y por consiguiente esos cortantes deben ser igual a cero, porque es lo que realmente debe presentarse en el sistema para garantizar el equilibrio de la carga externa que está actuando sobre él. Miremos más al detalle. Vuelvo y coloco la imagen, porque tengo que hacer unas ecuaciones de equilibrio para garantizar que el sistema esté estático. Entonces vamos a seleccionar este eje Z de manera arbitraria, como se muestra en la figura, que es la base de ese elemento prismático. Y lo que hacemos es aplicar las ecuaciones de estática para garantizar que el sistema no esté en movimiento. Entonces, ¿qué ecuaciones de estática vamos a plantear acá? Primero, la suma de componentes en X debe ser igual a 0, ¿cierto? Porque si nosotros nos damos cuenta aquí, no debe haber ninguna fuerza sobre el eje X. ¿Eso qué me está indicando? Que la integral de todos los sigma X por dA debe ser igual a 0. Es decir, que toda la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el eje X deben ser iguales a 0. ¿Que existen? Sí existen, pero deben ser iguales a 0. ¿Qué pasa si yo hago momentos alrededor del eje Y? Si yo hago momentos alrededor del eje Y, quien me origina momento es el sigma X por dA, pero debe ser multiplicado por esta distancia que hay de aquí hasta el eje Y, que se conoce como Z. Sin embargo, nosotros no tenemos una fuerza, un momento resultante sobre el eje Y. Por eso la multiplicación de la integral de Z por sigma X por dA debe ser igual a 0. Y por último tenemos sumatoria de momentos con respecto al eje Z. Y aquí tengo un error. ¿Por qué? Porque la sumatoria de momentos con respecto al eje Z, ¿sí? Debe ser igual a ¿qué? Debe ser igual a las fuerzas, que son sigma X por dA, multiplicada por las distancias, que son
Y, que es esta, y eso debe ser igual al momento flector. Aquí se me pasó este 0, esto es igual a m. Por favor, para que lo tengan en consideración cuando estén repasando la presentación. Entonces, la integral de la distancia y, que es esta distancia vertical, por sigma x por dA debe ser igual a 0. Señores, ¿por qué es negativo? ¿Esta fuerza me origina un momento positivo o negativo con respecto al eje Z? ¿Positivo? Negativo, por eso lleva el signo menos. ¿Estamos? Sigma x por dA debe ser igual a 0. Profe, ¿puede repetir que me toca arreglarle a los momentos alrededor del eje Z? Aquí la sumatoria de momentos alrededor del eje Z debe ser igual a este momento. ¿Sí? Porque estoy buscando que estas fuerzas me equilibren este momento. Entonces, ¿quién va a equilibrar ese momento? Estas fuerzas axiales, sigma x por dA. Y ese sigma x por dA multiplicado por la distancia en Z debe ser igual a este momento, no igual a 0, porque si fuera igual a 0 no habría nada, ¿sí? Pero la resultante de esto debe ser este momento flector. Y aquí es donde debe aparecer ese momento flector. Mejor dicho, ya lo voy a hacer. ¿Listo? Ya lo arreglé, entonces no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué ocurre? Pues ya analizamos lo que son los elementos simétricos y las ecuaciones de equilibrio. Vamos a dejar esta temática por acá. Para poder encontrar el esfuerzo y la deformación necesitamos analizar cuál va a ser, cómo se comporta la deformación del elemento. Entonces, para eso vamos a meter acá a la deformación en un elemento simétrico sometido a flexión pura. Para eso tenemos este dibujo. Si nosotros tenemos este elemento y le aplicamos estos momentos flectores, el elemento se flexionará, como se observa acá, pero todas las secciones transversales permanecerán simétricas respecto a dicho plano, respecto al plano que estamos nosotros analizando, A, B, B' y A'. Es decir, significa que permanecen simétricas, es que si yo trazo una línea, todas van a llegar a un mismo punto, que es el punto C. En este caso tenemos un elemento prismático sometido a un momento que es constante a lo largo de todo el elemento. Por eso, podríamos indicar que la deformación o la deflexión que origina o que se presenta en este elemento será uniforme. Es decir, que aquí prácticamente tendríamos una porción de un círculo cuyo centro es C. ¿Estamos de acuerdo? Porque el momento flector es uniforme sobre todo el elemento prismático que estamos nosotros analizando. Entonces la línea AB entre la cara superior del elemento y el plano de los pares tendrá una curvatura constante. Como les indicaba, es una porción de círculo y por eso debería ser una curvatura constante. Así también podríamos analizarlo para la línea A'B', pero lo que deben tener en consideración es que bajo esta connotación de que el sistema es simétrico y que permanece simétrico con respecto a ese plano, pues prácticamente todos los elementos que yo analizo o todas las secciones transversales que yo analice, si se proyectan, tendrán un punto en común que se conoce con el nombre de C, que será el centro donde se ubica el centro de un círculo de radio que nosotros podríamos llegar a conocer. Pregunto, esta porción AB o esta línea AB, antes de aplicar el momento tenía una longitud.
Cuando yo le aplico el momento flector, ¿qué le pasa a esa línea? ¿Se alarga o se acorta? ¿Se alarga? No, no se alarga. Mejor veamos este otro para que lo tengan más claro. Está más adelante, pero quiero que lo veamos. Míralo acá. Miremos esto. Le estoy preguntando por este elemento AB. Sí, él inicialmente estaba así. Cuando yo le aplico el momento a esta línea AB, ¿qué le pasa? ¿Se acorta o se alarga? Ah, sí. Se acorta porque se recoge así hacia el Se medio. acorta, correcto. Entonces, podríamos decir que aquí la línea AB está a compresión porque su longitud se está acortando. ¿Y qué le pasa a la línea A'B'? Esa sí se alarga. Esa sí se Se alarga, alarga. ¿cierto? Entonces les coloqué este dibujo porque es más adelante, pero les coloqué para que visualicen lo que está ocurriendo ahí. ¿Qué significa que el elemento sea simétrico y prismático? Que si yo tomo esta sección transversal y yo proyecto esta sección, ¿por dónde va a pasar? Por C. Lo mismo si tomo esta y yo la proyecto, va a pasar por C. Y por eso aquí se forma un arco de círculo. Eso porque tenemos flexión pura. En los otros tipos de viga donde la flexión no es pura, sino que hay fuerzas transversales, esa misma condición se cumple, pero no para toda la viga, sino por tramos de vigas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una viga larga donde tenemos un momento aquí, otro momento aquí, otro momento aquí, otro momento aquí. Por porciones de la viga, esta condición se cumple, de tal forma que la ecuación también se cumple. Y entonces yo podría calcular los esfuerzos y las deflexiones en el punto donde se presenten los mayores momentos. Y ahí tendría los efectos más significativos sobre la viga o sobre el elemento que esté analizando. Pero esta condición que se está indicando aquí se cumple, se obtiene a partir de unas consideraciones para flexión pura, pero también se cumple para aquellos elementos sometidos a cargas transversales y a momentos flectores simultáneamente. Entonces miramos aquí entonces lo que les dije. Entonces para nosotros la sección AB se acorta, es decir, disminuye su longitud, mientras que A'B' se alarga. Eso se presenta porque el momento es positivo o negativo. Señores, eso se presenta porque el momento es positivo o negativo. Positivo, ¿no? ¿Cómo? Positivo. Porque el momento es positivo, correcto. Ya hablamos del momento positivo, entonces estamos hablando de la forma de la deformación. Esto es una carita feliz, ¿cierto? Este momento es un momento positivo, de tal forma que cuando nosotros tenemos un elemento sometido a un momento flector positivo, las fibras de arriba estarán a compresión y las fibras de abajo estarán a tensión. ¿Qué pasa si el momento es negativo? Entonces sería al revés. Ocurre lo contrario, correcto. Entonces, si el momento fuera negativo, si le cambiamos el signo a este momento, le cambiamos la flecha en sentido contrario, pues nos damos cuenta que la concavidad ya no es hacia arriba, sino hacia abajo, ¿cierto? Y entonces nosotros podríamos indicar que las fibras de arriba estarían a tensión y las de abajo estarían a compresión. ¿Listo? Sí, profe. Señores, de lo que he dicho hasta el momento, hay dos cosas que son muy importantes y que ustedes deben tener en consideración. La primera, la flexión, el principal efecto, es un esfuerzo normal, un esfuerzo que origina un cambio en la longitud. ¿Sí? Si se dan cuenta de eso es lo que hemos venido hablando. Y lo segundo, que también es muy relevante, es que sobre la misma sección transversal, nosotros vamos a tener unas fibras que van a estar a tensión y otras fibras que van a estar a compresión. Es decir, unas fibras se están alargando y otras se están comprimiendo, cosa que no se presentaba en la carga axial. Si ustedes miraban en la carga axial, en una sección transversal, o todo estaba a tensión o todo estaba a compresión. Aquí no, en la flexión hay una porción del elemento que está a tensión y otra porción del elemento que está a compresión. Y por eso cuando, no sé si lo hayan visto, cuando se fabrican vigas en construcciones civiles, es muy común que una porción de esas vigas se refuerce con acero, buscando
suplir las debilidades que tiene el concreto como tal. ¿Sí? Entonces habla uno de vigas de concreto reforzadas y lo que busca es que como la sección transversal va a estar sometida simultáneamente a tensión y a compresión, el concreto resiste muy bien la compresión, pero para resistir la tensión es bastante débil. Y entonces la forma de contrarrestar esa debilidad es reforzándola con acero. ¿Alguna vez han visto fabricar una viga de concreto? ¿Y cómo les colocan refuerzos? ¿De acero? Sí, cuando las forjan, ¿Cuándo las qué? cuando le ponen los hierros para que sean más resistentes. Ok, estoy hablando de vigas, ¿no? No de columnas para que lo tengan presente. O sea, elementos horizontales que soportan fuerzas transversales. Porque las columnas también se refuerzan, pero eso ya es con otra condición, como para no hacer para no hacer columnas demasiado grandes. Entonces, como el concreto resiste mucho menos que el acero, entonces se refuerzan con acero. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Por ahora, de lo que hemos dicho es relevante e importante. La flexión me origina un esfuerzo normal, es decir, un incremento o una disminución en la longitud, y sobre la sección transversal tendremos simultáneamente tensión y compresión. Sabemos que es un momento positivo, que es un momento negativo, ya definimos que es un momento flector. Entonces continuamos. Entonces miremos. Aquí que se busca, pues que visualicen lo que ya les comenté. Cualquier sección transversal que yo analice permanecerá plana y ese plano pasará por el punto C, siempre. Si nosotros dividimos esta sección como está representado aquí, en un número significativo de pequeños elementos cúbicos, cada uno es un elemento cúbico, estos elementos se transformarán, ¿cierto? Ya no serán así tan cuadraditos como lo tenemos aquí, tan cubos, sino que van a tener una forma diferente cuando se le aplica el momento M. Entonces aquí ya vemos que los cubos de la parte superior se están comprimiendo, mientras que los cubos de la parte inferior se están expandiendo. Y entonces es lo que denota una condición de cambio en longitud y por consiguiente una condición de un esfuerzo uniaxial, un esfuerzo normal que actúa a lo largo de la longitud de la viga que estamos nosotros analizando o del elemento sometido a flexión pura que estamos nosotros analizando. Vamos más al detalle de ese elemento. Dijimos que AB decrece, ¿cierto? Y que A'B', B' se alarga cuando el momento es positivo. Entonces vamos a mirar cómo calculamos la deformación longitudinal, es su X, siendo X la longitud. Esta es la viga y esta es la sección transversal. No se les olvide y no me confunden estos dos elementos. Esta es la longitud de la viga y esta es la sección transversal, que es una vista lateral. Es decir, si yo miro esta viga lateralmente, veo que tiene esta forma trapezoidal. Puede tener cualquier forma, aquí se hace trapezoidal para que ustedes visualicen que no tiene que ser una simetría total. En este caso es simetría con respecto a un plano, el plano vertical, pero no es simetría con respecto al plano horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el momento es positivo, este eje AB o esta línea AB decrece, esta línea A'B' se aumenta. Y por consiguiente, la deformación longitudinal EX y el esfuerzo sigma X para la línea AB son negativos, ¿cierto? Si se acorta, la deformación será negativa porque su longitud se está disminuyendo y el esfuerzo será negativo porque está a compresión. Eso en la parte superior, pero si analizamos la parte inferior, A'B' ocurre lo contrario. La deformación unitaria será positiva, ¿cierto? Y el esfuerzo será positivo porque el sistema estaría a tensión en la parte de abajo, eso ya lo analizamos. ¿Listo? ¿Qué pasa si esta fibra AB está a compresión y esta fibra A'B' está a tensión? Pues que debe existir una fibra por acá. ¿Qué le ocurre a esa fibra? Esa fibra es muy importante que ustedes la entiendan.
¿Qué pasa si AB está a compresión y A'B' está a compresión? Por aquí debe existir una línea que tiene qué condición, qué característica. Que es como el punto medio, que no está ni en tensión ni en compresión. No en el punto medio. ¿Qué pasaría con la deformación en esa línea? ¿Qué pasa si yo quiero pasar de un número positivo a un número negativo? ¿Por dónde debo pasar obligatoriamente? Por el cero. Por el 0, correcto. Lo mismo pasa acá. ¿Qué pasa si esta fibra AB está a compresión y esta fibra A'B' está a tensión? Pues que debo pasar de un valor negativo a un valor positivo. La única forma de hacerlo es pasando por 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa si esa deformación es 0? ¿Qué pasa con el esfuerzo? ¿No hay esfuerzo en esa punta? No hay esfuerzo en esa línea. Es decir, debe existir una línea que se llama eje neutro, aquí se la estoy indicando, donde el esfuerzo y la deformación unitaria o la deformación total son 0. Eso se debe a la forma como se está deformando ese elemento que estamos analizando. Y eso lo especifico acá. De lo anterior se deduce que debe existir una superficie paralela a la cara superior e inferior, que sería esta que está aquí representada en rojo, del elemento donde la deformación unitaria será 0 y donde el esfuerzo será 0. Se anula. Listo. A esa línea o a esa superficie se le conoce como una superficie neutra o eje neutro. ¿Sí? Señores, no se les olvide, esto se presenta cuando tenemos flexión pura, porque cuando tenemos cargas axiales excéntricas, no necesariamente debe estar presente ese eje neutro o esa superficie neutra, porque aparte de la flexión, se están presentando otras cargas que me van a originar también esfuerzos normales y pueden llevar a la condición de que no exista una sección o una superficie donde los esfuerzos y las deformaciones sean 0. Pero por ahora, para flexión pura o para flexión, esa condición se cumple. Entonces, esa superficie neutra es aquella donde la deformación unitaria y el esfuerzo son iguales a 0. Dice, la superficie neutra interseca el plano de simetría según un arco de círculo DE. Entonces, este es el arco de círculo DE, ¿cierto? Sigue teniendo su centro en C e interseca una sección transversal a lo largo de una línea recta llamada eje neutro. ¿Sí? Entonces, si yo miro la ubicación de esta superficie neutra de forma lateral, lo que yo voy a ver es este eje neutro, que es esta línea recta y que se conoce como eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso está claro? Entonces estamos diciendo que el eje neutro es la ubicación sobre la sección transversal donde la deformación unitaria y el esfuerzo son iguales a 0. Mientras que la superficie neutra es aquella superficie que es un arco de círculo cuyo centro pasa por C, donde la deformación y el esfuerzo son iguales a 0 también. ¿Eso está claro? Sí, señor. Ok. Seguimos analizando ese elemento. Entonces, vamos a mirar qué ocurre con esta. Vamos a tomar como referencia esta superficie neutra. Vamos a colocar ahí nuestro eje coordenado. De tal forma que cualquier distancia que nosotros queramos medir, lo vamos a hacer con respecto a ese eje neutro. Entonces, cualquier distancia con respecto a esta superficie neutra, la vamos a definir por la letra Y. Y si tomamos como referencia el punto C, que es donde convergen todos los planos, nos daremos cuenta que la distancia que llamamos ρ es la distancia que va desde C hasta el punto donde está la superficie neutra, y que la distancia desde C a cualquier punto diferente a la superficie neutra se llamará ρ menos Y.
lógicamente siendo y la distancia desde la superficie neutra a la superficie que nosotros vamos a analizar. Hay que tener en consideración que este ρ menos y es válido para todas las superficies que están por encima de la superficie neutra. ¿Qué ocurriría si yo tomo un punto por debajo de la superficie neutra? ¿Cuál sería esta distancia? Roma Y. Roma Y, ¿sí? Quiero que tengan eso en consideración porque cuando lleguemos a la ecuación, ustedes se van a dar cuenta que la ecuación les va a dar negativa. ¿Pero por qué les está dando negativa? Porque la estamos analizando a partir de un momento flector positivo y estamos escogiendo una superficie que está por encima de la superficie neutra, que fue lo que ustedes me dijeron que estaba a compresión. ¿Estamos de acuerdo? Señores. ¿Estamos? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Si hubiéramos analizado una superficie por debajo de la superficie neutra, entonces sería ρ más y, y cuando llegáramos a la deducción de la ecuación me daría positiva porque la sección que escogí es una sección que está por debajo del eje neutro, de la superficie neutra en un momento positivo, y ahí debería darme tensión. Listo, entonces, le llamamos ρ al radio hasta esa superficie, llamamos θ el ángulo de cobertura o el ángulo que se forma aquí, correspondiente a D, porque esto es una porción de círculo, y si observamos que la longitud de es igual a la longitud del elemento no deformado, eso ya lo hablamos, ¿cierto? Como esta es la superficie neutra, no se deforma. Como no se deforma, ¿a qué es igual su longitud? A la longitud inicial del elemento. Entonces nosotros podríamos escribir lo siguiente. ¿Esta longitud a qué es igual? Esta longitud es igual al radio por el ángulo, que es ρ por θ. ¿Sí se acuerdan de eso, no? ¿A qué es igual la longitud de una circunferencia? Al radio por el ángulo, expresado en radianes, lógicamente. ¿Estamos? ¿Eso está claro? Sí, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo analizo esta superficie JK? La superficie, la longitud ya no va a ser igual a la longitud inicial, entonces la vamos a llamar una longitud prima. ¿Ya qué va a ser igual? Va a ser igual a ρ menos y, que es el radio, porque ya no es y, ya no es ρ, perdón, le voy a quitar aquí una porción que la llamo y, será ρ menos y por θ. Entonces la longitud de esta sección que ya está deformada va a ser igual al radio que es ρ menos y multiplicado por θ. ¿Eso quedó claro? Y así podría hacerlo para cualquier otra sección. Si hubiera tomado una sección por debajo, entonces sería ρ más y por θ. Y ahí es donde me estaría empezando a cambiar el resultado final que voy a tener. Entonces ya tenemos cuánto vale la longitud inicial y cuánto vale la longitud final. Y entonces, ¿a qué es igual la deformación? Ustedes saben que la deformación para un elemento sometido a carga uniaxial longitudinal será igual a la longitud final menos la longitud inicial. Eso ustedes ya lo saben, longitud final menos longitud inicial. Reemplazando lo que ya encontramos, tenemos que la longitud final es ρ menos y por θ menos la longitud inicial que es ρ por θ, ¿cierto? Y como la deformación unitaria es igual a la deformación sobre la longitud, ya se acuerdan, ¿cierto? Para el elemento JK se obtiene que como la deformación unitaria en el eje X es igual a la deformación total sobre la longitud, esto me daría menos y por θ sobre ρ por θ, es decir, a menos y sobre ρ. ¿Sí? Si yo divido esto entre la longitud es ρ por θ, ¿cierto? Y entonces aquí yo reemplazo esto, me daría ρ por θ menos ρ por θ, se me anulan, me quedaría menos y por θ sobre ρ por θ. Entonces tendríamos que las θ se eliminan y entonces me quedaría que la deformación unitaria en el eje X sería igual a menos y sobre ρ. Menos y, siendo y la distancia que hay desde la superficie que estoy analizando hasta la superficie neutra, y ρ, la distancia que hay desde el punto donde convergen todos los planos a el eje o a la superficie neutra que estamos nosotros analizando.
Como les indiqué, el signo negativo se debe a que se ha supuesto positivo el momento flector y por lo tanto que la viga es cóncava hacia arriba, es decir, la superficie que estamos analizando está con presión, su longitud se está disminuyendo. ¿Eso quedó claro, señores? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno, ok. Continuamos con eso. Debido a que las sesiones deben permanecer planas, eso ya lo hablamos, que significa que sean planas, se producen deformaciones idénticas en todos los planos paralelos al plano de simetría. Ok, entonces, así el valor de la deformación unitaria es válido en todos los puntos y se concluye que la deformación unitaria longitudinal normal, SUX, varía linealmente con la distancia y desde la superficie neutra. En otras palabras, conceptualmente hablando, lo que nos indica la ecuación que vimos anteriormente es esto que está expresado aquí, que existe una variación de la deformación unitaria, ¿cierto? Y que esa variación es linealmente, o que es lineal con respecto a la distancia y. ¿Qué está indicando esto? ¿Cuál sería el punto de mayor deformación para esta viga? Mayor deformación unitaria. Estaría el centro de AVE. Sería la línea AB, porque como varía linealmente desde la superficie neutra, ¿cierto? Porque no se les olvide que los valores de Y se miden desde la superficie neutra, entonces el punto de mayor deformación será el punto que se encuentre más alejado de la superficie neutra. Y en este caso sería AB, ¿cierto? Considerando que DE no está en la mitad, sino que está en un punto diferente. No sabemos dónde está ubicado, pero más adelante miraremos que se puede cuantificar su ubicación. Pero como varía linealmente desde la superficie neutra, me está indicando que los puntos más lejanos serán aquellos donde la deformación unitaria es más grande. ¿Y qué pasa si la deformación unitaria es más grande? ¿Qué le ocurre al esfuerzo? ¿Qué le ocurre al esfuerzo? También va a ser más grande, ¿cierto? Si hay mayor esfuerzo, hay mayor deformación. Eso es directamente proporcional, ustedes ya lo saben. Ok, entonces ahí ya tenemos un concepto importante que es poder garantizar que la variación es linealmente desde la superficie neutra. La deformación unitaria epsilon sub x alcanza su máximo valor absoluto cuando y es máximo. A esa y máxima se le conoce como c, y es la distancia máxima a la superficie neutra, que corresponde a la superficie superior o inferior del elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy común que en flexión se hable de un esfuerzo máximo a tensión y un esfuerzo máximo a compresión, porque como una porción está a tensión y otra está a compresión, van a estar presentes los dos esfuerzos, y tendré siempre un máximo esfuerzo tanto de tensión como de compresión. Entonces yo puedo identificar que existen dos valores de C. En este caso, un valor de C para la compresión, que sería esta distancia de acá hasta acá, desde E hasta B, y un valor de C máximo para la tensión, que sería la distancia que es desde E hasta B'. Y en esos puntos, o en esas superficies AB y A'B', se presenta lo que se conoce como los esfuerzos máximos. Aquí dice, EM es el máximo valor absoluto de la deformación unitaria. Y se tiene que EM es igual a C sobre ρ. ¿Cierto? La deformación unitaria máxima es igual a C sobre ρ. Ok. Listo, entonces. Es máxima porque es el punto más lejano. Habíamos hablado ya que la deformación unitaria era, aquí la teníamos, menos y sobre ρ. La deformación unitaria x, pero es máxima cuando y es máxima, entonces queda c sobre ρ. Y aquí la tenemos. La deformación unitaria máxima en las superficies más lejanas a la superficie neutra
del elemento. Pues continuamos. Reemplazando tendríamos X es igual a ¿qué? A menos Y sobre C por E máximo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, se concluye el análisis de las deformaciones de un elemento sometido a flexión pura observando que aún no es posible calcular los esfuerzos de las deformaciones en un punto dado del elemento, puesto que todavía no se ha localizado la superficie neutra. Después de analizar las deformaciones, llegamos a las conclusiones relevantes que les acabé de decir. O sea, ya tenemos una serie de conceptos que nos van a permitir más adelante encontrar el esfuerzo y la deformación. ¿Por qué todavía no es posible encontrar estos valores? Porque siempre que tengamos que hacer ese análisis vamos a tener un problema estáticamente indeterminado y eso tiene unas implicaciones que se deben abordar para poder llegar a resolver esa indeterminación. Aquí lo vamos a hacer rápidamente, pues realmente es analizando la ecuación del esfuerzo con esa, junto con la de la deformación, puedo encontrar la ubicación del eje neutro y la ubicación del esfuerzo máximo y la forma para calcularlo. Y esa localización dependerá de la relación esfuerzo-deformación del material que se está utilizando. Bueno, entonces ya tenemos algunas consideraciones que son relevantes. Entonces vamos a analizar el esfuerzo en el rango elástico. Entonces, todo lo que hemos analizado se origina por un momento flector. Es importante que ustedes tengan presente que estamos analizando los efectos de en este caso de los momentos en el rango elástico, es decir, que el esfuerzo que siente el elemento estará por debajo del esfuerzo de fluencia del material. Ya lo hemos hablado en los capítulos anteriores, que es el rango elástico, que es el rango plástico. No vamos a entrar al detalle de eso. Como estamos analizando en el rango elástico, pues yo puedo aplicar la ley de Hooke. Ustedes saben que la ley de Hooke me indica que el esfuerzo es igual a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad. ¿Sí? Eso ya lo vimos cuando vimos carga axial. Siendo el módulo de elasticidad denotado por la letra E y la deformación unitaria denotado por la letra epsilon sub x, para este caso en la dirección longitudinal. Entonces la ley de Hooke se escribe de la siguiente manera, que el esfuerzo sobre el eje X será igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria en el eje X. Esto ya, como le dije, ya lo vimos cuando hablamos de carga axial. Esta ecuación se puede reescribir de la siguiente manera, que es sin el esfuerzo en X, bueno, es igual a la deformación, al módulo de elasticidad por la deformación unitaria en X. Ok, pero ¿qué es la deformación unitaria en X? Ya lo vimos, es igual a menos Y sobre C por la deformación unitaria máxima. Entonces era menos Y sobre C por el módulo de elasticidad por la deformación unitaria máxima. Y de aquí podemos encontrar que el esfuerzo en X, que es este valor, será igual a menos Y sobre C por el esfuerzo máximo. ¿Qué me está indicando esta ecuación que acabo de colocar acá? Lo que ya logramos visualizar con el análisis anterior. Si la deformación unitaria varía linealmente con respecto a la superficie neutra y el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, entonces el esfuerzo también variará de manera lineal desde la superficie neutra hasta el punto más lejano. Eso, en otras palabras, es lo que está representado acá. Aquí va a existir una superficie neutra, ¿cierto? Esa superficie neutra me va a indicar una condición de esfuerzo cero, de deformación cero, y existirá una variación lineal desde esta superficie hasta cualquier superficie del elemento, de manera lineal. Es decir, entre más lejos esté de la superficie neutra, mayor va a ser la deformación, mayor va a ser el esfuerzo. Este resultado muestra que en el rango elástico el esfuerzo normal varía linealmente con la distancia al plano neutro o a la superficie neutra. ¿Estamos claros? Si la deformación unitaria tiene ese comportamiento, el esfuerzo también lo va a tener. Y eso es importante que ustedes lo tengan claro, lo tengan presente. Pues miremos. Todavía no se conoce la localización de la superficie neutra.
y el valor del esfuerzo máximo tampoco. Entonces vamos a recurrir a las ecuaciones de equilibrio que nosotros sacamos al empezar la clase. La primera era que la integral de sigma x por dA era igual a 0. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos sumatoria de fuerzas en x, decíamos que la sumatoria de todas las fuerzas en x deben ser iguales a 0. Pero esa diferencial de fuerza en x se puede calcular como el esfuerzo en x por el diferencial de área. Entonces la integral de sigma x por dA debe ser igual a 0. ¿Pero qué es sigma x? Ya lo vimos, es igual a menos y sobre c por el esfuerzo máximo por dA. Como tenemos una integral en función del área, ¿cierto? Entonces, sigma m no depende del área, c no depende del área, solo y depende del área. Y entonces sería que menos el esfuerzo máximo sobre c por la integral de y por dA debe ser igual a 0. Señores, ¿cómo es posible que esta ecuación se vuelva a 0? Pregunto, ¿c puede ser 0? No. No, porque es una distancia, ¿cierto? Y si existe el elemento, pues c no puede ser 0. ¿El esfuerzo máximo puede ser igual a 0? Pues No. sería No, 0 porque el número. No se puede. no se puede porque hay un momento flector actuando. Entonces el esfuerzo máximo, no sé cuánto vale, pero va a existir. Entonces la única forma de que esta ecuación sea 0, ¿cuál es? Que esta integral sea igual a 0. ¿Cierto? Esta condición, ¿sí?, es la que define o me garantiza que esta ecuación de equilibrio se cumpla. Señores, ¿qué me indica esto? ¿Alguien se acuerda? Eso lo vieron en la estática, que es la integral de y por dA. Se conoce como primer momento de área. ¿Qué me está definiendo? Me está definiendo la ubicación de un eje. ¿Cómo se llama? Eso lo vieron en estática. Nada, bueno, entonces este primer momento de área es igual a 0, o la integral de y por dA es igual a 0 en el centroide de la sección transversal. ¿Estamos? Ese sería el centroide. Esta es la ecuación que se utiliza para calcular el centroide de una figura, el centroide de la sección transversal de una figura. Y entonces, para yo poder cumplir con esta ecuación, este término debe ser igual a 0, y para que esto sea igual a 0, su ubicación debe ser el centroide de la sección transversal. En otras palabras, el primer momento de la sección transversal con respecto al eje neutro debe ser 0. En otras palabras, si un elemento se somete a flexión pura y los esfuerzos permanecen en el rango elástico, el eje neutro pasa por el centroide de la sección transversal. Entonces, esta ecuación ya me está definiendo dónde debe estar ubicado ese eje neutro, que me está indicando la sección neutra de la viga. Y entonces ese eje neutro está ubicado en el centroide de la sección transversal. Profesor, ¿eso es la mitad de la sección transversal? No, si es un elemento simétrico, como por ejemplo un círculo, el centroide está en la mitad, ¿sí? Pero si no es un elemento simétrico con respecto a ese eje, como es el caso del trapecio que se mostraba al principio, entonces ese eje neutro no va a estar en la mitad, tengo que calcularlo. Y por eso era lo que yo les decía en la clase anterior. Deben recordar el tema de centroides porque aquí lo vamos a utilizar. Y aquí lo vamos a utilizar para definir la ubicación de ese eje neutro que me está indicando la superficie neutra de la viga. ¿Estamos? ¿Eso está claro? Sí, profe. Ok, entonces ya sabemos por qué debemos recordar el tema de centroide y tenemos que saber cómo se cuantifica. Continuamos. Existía otra ecuación, que era esta que yo les indicaba que había escrito mal anteriormente y ya la corregí, que me decía que la integral de menos y por sigma x por dA debería ser igual al momento, porque es la que me va a originar ese momento interno que debe contrarrestar el momento externo para que el sistema esté en equilibrio. Entonces ahora vamos a utilizar esta ecuación de equilibrio para tratar de encontrar la ecuación del esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa?
Si se especifica que el eje Z coincide con el eje neutro de la sección, reemplazando sigma X se tiene. ¿Qué tenemos? La integral de menos Y por sigma X, que es menos Y sobre C por sigma M, por el diferencial de área. Eso va a ser igual al momento. Esta ecuación es exactamente igual a esta. Solo que reemplaza sigma X por menos Y sobre C por el esfuerzo medio. Eso ya lo vimos anteriormente. Entonces tendríamos que sigma X, sigma M sobre C salen de la integral y ahora me queda la integral de Y cuadrado por dA. Eso es igual al momento. Esta integral de Y cuadrado por dA, ¿qué es? También lo vieron en estática. Y es el tema que acompaña a centroides. ¿Cuál es? ¿Cuál es, señores? Nada, entonces la integral de Y cuadrada por dA se conoce como el segundo momento de área y es lo que nosotros conocemos como el momento de inercia, representado por la letra I mayúscula, que puede ser I sub X si es sobre el eje X, o I sub Y si es sobre el eje Y, o I sub Z si es sobre el eje Z, depende de las coordenadas que se estén manejando. Desde ese punto de vista, yo puedo reemplazar esta integral por el momento de inercia, porque significa, esta es el concepto del momento de inercia, la integral de Y cuadrada por dA, y tendría lo siguiente. Sepa que es el momento de inercia o segundo momento de la sección transversal con respecto al eje centroidal perpendicular al plano del par M, y resolviendo para sigma M tenemos que el esfuerzo máximo será igual al momento flector por C sobre I. No olvide que es igual a la integral de Y cuadrada por dA en nuestro caso. Me da positivo, ¿cierto? El momento normal sigma X a cualquier distancia Y del eje neutro es igual a ¿qué? A menos MY sobre I. Y me da negativo por lo que estamos hablando, por la connotación que estamos nosotros manejando. ¿Qué es la connotación? Que tenemos un momento positivo y estamos analizando una superficie que se encuentra por encima del eje neutro. Y para esa connotación, el esfuerzo, la deformación unitaria era negativa y por consiguiente el esfuerzo también lo es. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Pues sigma X dijimos que era igual a menos Y sobre C. Mira acá, no me vayan a confundir. Dijimos que sigma X era igual a, acá, a menos Y sobre C sobre el esfuerzo máximo. Y al reemplazar eso acá tendríamos menos Y sobre C por el esfuerzo máximo, que es MC sobre I. Las C se anulan y me queda menos MY sobre I. El negativo es porque la superficie que estamos analizando se encuentra por encima de la superficie neutra y el momento que estamos aplicando es positivo. Si yo hubiera analizado cualquier otra superficie que estuviera por debajo, me daría que este esfuerzo sería positivo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque por las connotaciones que estamos manejando, ya les expliqué. Entonces, señores, de aquí importante esta ecuación. El esfuerzo para cualquier punto ubicado sobre la sección transversal de ese elemento sometido a flexión será igual a MY sobre I. Tendrá un valor positivo o negativo dependiendo de la fibra que estemos analizando, si está por encima del eje neutro o está por debajo del eje neutro. Y el esfuerzo máximo siempre será igual a MC sobre I. Siempre no se les olvide que este esfuerzo máximo puede ser cuantificado tanto para tensión como para compresión, pero en esta ecuación el signo se lo da la persona que está haciendo el análisis. Voy a analizar la fibra máxima tensión, entonces sé que está dependiendo del momento. Si el momento es positivo, está la fibra más lejana en la parte de abajo y sé que ese esfuerzo va a ser de tensión. Que quiero el esfuerzo máximo a compresión y el momento es positivo, entonces la fibra más lejana es la que se encuentra por arriba, sé que es un esfuerzo de compresión, por eso es el esfuerzo máximo de compresión y por eso la ecuación me va a dar un valor positivo, por eso es el que estoy definiendo aquí. Si este es el esfuerzo máximo a tensión, generalmente uno le coloca una T, y si es el esfuerzo máximo a compresión le coloca un subíndice C, indicando que tensión es de tensión y C es de compresión. Señores, entonces les recuerdo la razón por la cual ustedes deberían recordar los temas de estática relacionados con
Primero, ¿de dónde sale este momento? Este momento es el momento interno que está sintiendo el elemento. En el caso de un elemento sometido a flexión pura, con la sección, con hacer el corte en la sección de interés, yo lo puedo encontrar sin ningún inconveniente. Pero nosotros vamos a empezar a trabajar indistintamente flexión pura y fuerzas transversales, porque los efectos son los mismos. Entonces, si yo tengo una viga donde hay unas fuerzas transversales, ese momento solo sale del diagrama de momentos, porque es la sección donde el momento es máximo, y la única forma de saber dónde el momento flector es máximo es a través del diagrama de momentos. No hay otra forma de hacerlo, tema que ustedes vieron por allá en fuerzas internas. ¿Cómo calculo C? C es la distancia que hay desde el centroide hasta el punto más lejano, entonces me toca ubicar el centroide para poder definir cuánto vale ese valor de C. ¿Sí? No hay otra opción, entonces ya sé que debo calcular el centroide para poder encontrar las distancias C, o para poder encontrar cualquier distancia Y, porque no se les olvide que tanto C como Y se miden a partir de mi eje neutro. E I es el momento de inercia. Entonces, por eso yo les pedí en la clase anterior las tablas de centroides y momentos de inercia, para encontrar los centroides y los momentos de inercia. No se les olvide que este momento de inercia es con respecto al eje neutro, tal cual como se hizo, porque no se les olvide que la sumatoria de momentos terminó haciéndose sobre el eje neutro, donde el esfuerzo es igual a 0. Entonces, para poder encontrar los esfuerzos originados por la flexión, debo hacer diagrama de cortantes, diagrama de momentos, calcular el centroide y calcular el momento de inercia. Y después de tener todos esos elementos, los introduzco en esta ecuación y encuentro el esfuerzo originado por la flexión. Señores, ¿estamos claros o hay alguna pregunta? Señores. Pues de momento no. Ok, entonces ya tenemos la ecuación del esfuerzo, que es una ecuación que se utiliza bastante. Ya tenemos claridad sobre cuál es el comportamiento del esfuerzo y la deformación y la forma como varía con respecto al eje neutro. Ya sabemos dónde está el eje neutro, ya sabemos cómo calcular el eje neutro más bien. Eso basado en todas las definiciones que hemos venido manejando. Entonces, en función de ello, les voy a proponer el siguiente problema para que ustedes lo trabajen y mañana y el miércoles lo trabajamos aquí nosotros. Miremos, tenemos esta viga, ¿estamos de acuerdo? Soportada por dos apoyos. Este tipo de apoyos es muy común que se presente en las vigas. Se conoce como vigas simplemente apoyadas, un apoyo fijo y un apoyo móvil. El apoyo fijo pues, evita que el sistema se desplace horizontalmente, pero este apoyo móvil permite la deformación que se pueda presentar en la viga originada por cambios térmicos. Ya es cuestión más de integridad estructural. Esa viga simplemente apoyada está soportando dos cargas, una fuerza distribuida. ¿Cómo se trabajan estas fuerzas distribuidas? ¿Alguien me acuerda? ¿O alguien se acuerda? Se vuelven fuerzas puntuales. Se vuelven fuerzas puntuales. ¿Para qué? Para hacer la estática solamente, para calcular las reacciones. De ahí para adelante las fuerzas vuelven a ser distribuidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las fuerzas distribuidas se transforman en puntuales para hacer la estática, para encontrar las reacciones. Cuando encuentre las reacciones, de ahí en adelante, en el procedimiento que deben seguir, la fuerza se debe tratar como una fuerza distribuida, como lo que realmente es. ¿Listo? Esto es un momento puntual, es un momento flector, ¿cierto? Porque el eje longitudinal es el eje AE, el eje horizontal, digámoslo así, y este momento está actuando sobre ¿qué eje? Sobre Z. Sobre Z, sobre el eje que sale o entra al computador. Entonces, ese es un momento flector. Y aquí tenemos una fuerza puntual. De tal forma que esto es una viga sometida a fuerzas transversales y a momentos puntuales. Entonces, si solamente estuviera el momento flector, sería flexión pura. Pero como tenemos fuerzas transversales, tenemos flexión, lo que se llama flexión. Aquí están las distancias de A a B, de B a C, de C a D, de D a E.
Esta es la sección transversal, es decir, si yo hago una vista lateral, esta sería la sección transversal. Tenemos una sección cuadrada, pero que tiene un agujero en un punto intermedio de la sección. ¿Listo? La sección cuadrada tiene 8 centímetros de lado y ese agujero tiene un radio de 1.5 centímetros. ¿Listo? Eso tiene unas connotaciones en la determinación del centroide del momento de inercia y por eso se colocó de esta manera para que ustedes las tengan presentes. ¿Qué me solicitan? Determine los esfuerzos normales máximos, tanto a tensión como a compresión. Profesor, esta viga tiene un momento positivo, esta viga tiene un momento negativo. Eso me lo indica el diagrama de momentos. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya como no es un momento flector puro, no es solamente un momento, que no hay unas cargas transversales, eso va a hacer que el momento varíe a lo largo de toda la viga. Y entonces puede existir la posibilidad de que una parte esté a tensión o una parte tenga un momento positivo y la otra parte tenga un momento negativo. Sí, entonces ya es muy difícil hablar exclusivamente de una viga una viga o un momento positivo o un momento negativo, porque ya lo define es el diagrama de momentos, que está soportando la viga debido a las cargas aplicadas, es decir, el esfuerzo máximo a tensión y el esfuerzo máximo a compresión. ¿Listo, señores? Ok, entonces les voy a hacer un análisis rápido del problema. Para que ustedes traten de desarrollarlo y el miércoles aquí lo vamos a finiquitar, digámoslo así, o hacerlo. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces yo ya sé que los términos que debo encontrar es el momento flector. Ese es el primer término que yo busco. ¿De dónde sale el momento flector? Hago la estática de esta viga, encuentro las reacciones, tanto en A como en E, y a partir de esas reacciones y de estas cargas hago el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos. Y en el diagrama de momentos busco el momento máximo que se encuentra en la viga. Ese momento máximo es la M que aparece en la ecuación del esfuerzo. El esfuerzo es igual a M, ese M es el momento máximo que yo encuentro sobre la viga. ¿Por qué? Porque es que si ustedes analizan, en ningún momento me dicen encuentre el esfuerzo originado en tal sección. Me dice encuentre el esfuerzo máximo. Entonces el esfuerzo máximo se presenta donde el momento flector sea máximo. Y eso lo obtengo del diagrama de momentos. Listo, quiero encontrar los valores de C. Entonces me voy para la sección transversal y debo encontrar el centroide de esta sección transversal, que es la composición de un cuadrado y un círculo. Entonces, ustedes si se acuerdan de sus clases de estática, hay un principio que es el método de las áreas, que me permite a mí calcular los centroides para figuras compuestas. Porque esto es una figura compuesta. ¿Qué es una figura compuesta? Pues una figura que no aparece en las tablas de centroides y momentos de inercia. Si ustedes van y miran en sus tablas de centroides y momentos de inercia, no van a encontrar una figura con esta forma. Podrán encontrar la del cuadrado, podrán encontrar la del círculo, pero no una con esta forma. Entonces, esta figura yo la puedo descomponer en un cuadrado y en un círculo, y a partir de esa descomposición, utilizando el método de las áreas, yo puedo encontrar el centroide de esta figura. Y lo mismo el momento de inercia, con respecto a ese eje centroidal que ustedes encontraron. No se les olvide, para eso también necesitan las tablas de momentos de inercia. También, a través del método de las figuras compuestas, puedo encontrar ese momento de inercia con respecto al eje o al eje neutro, que me está indicando la superficie neutra que se presenta sobre la viga. Señores, entonces, ¿está claro lo que tienen que hacer o tratar de hacer para el miércoles? Sí, yo. Sí, profe. Entonces, ya vi que enviaron al grupo de resistencia la imagen, la foto. Esta presentación no la voy a subir porque aquí está resuelto el problema. Quiero que traten de resolverlo, no importa que se equivoquen, no importa que no les dé la respuesta, sino traten de hacerlo, traten de recordar esas temáticas y ya el miércoles estaremos aclarando las dudas y avanzando en el tema. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Sí, señor. Ok, de todos modos, la presentación anterior, que era de la deducción de las fórmulas, sí la voy a cargar ya en el sistema por si tienen que recurrir a alguno de esos conceptos, ahí tengan la información disponible y la puedan revisar. ¿Estamos? Sí, señor. Estamos. Bueno, señores, entonces son las 3:31. Ya considero que la clase se va a terminar por acá. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. O si no, dejamos la clase hasta acá. Ok, Ok, profe. Listo, señores, entonces por favor traten de resolver eso para que el miércoles tengan más dudas y realmente las puedan aclarar. Entonces dejamos la clase de hoy hasta acá y nos vemos el miércoles, Dios mediante. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego.